Hola, vamos a empezar con la geometría analítica. Antes de nada, vamos a ver qué es esto de la geometría analítica. En la geometría clásica, los elementos que se tienen son puntos, son rectas, es el dibujo de la recta. La geometría analítica lo que hacía es, con un sistema de coordenadas que conocéis, he puesto aquí algo que todo el mundo conoce, aunque no hayáis oído hablar de la geometría analítica, pero en vez de trabajar con el dibujo, lo que vamos a ver es, bueno, una ecuación que cumplen todos los puntos que están en esta recta. Si os fijáis aquí, al final, lo que pone es que la y es igual al valor de 2 veces la x más 1. Es decir, las coordenadas de un punto, que recordáis, se obtiene la y siempre, según esta expresión, el doble de la x más 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Si yo cojo otro punto de la recta, 3, 7, el doble de 3 más 1, 7. Por supuesto con números negativos también. El doble de menos 2, que sería menos 4 más 1, daría menos 3. Pues bien, todos los puntos que están en esta recta, todos los puntos cumplen que su y es igual a 2x más 1. Y también cualquier punto que verifique esto va a estar en esta recta. Entonces la geometría analítica lo que hace es trabajar con ecuaciones en vez de con el dibujo, que era lo que haría la geometría clásica. Para poder estudiar la geometría analítica, bueno, lo primero que hay que ver es un concepto que también os puede sonar, que es el concepto de vector. A partir de ahí luego ya obtendremos, bueno, este tipo de ecuaciones para la recta, para la circunferencia o para elementos de geometría que nos interese. Entonces vamos a empezar con los vectores. Inicialmente, un vector, que creo que también lo habréis utilizado en algún momento, un vector no deja de ser una flecha que va desde un punto hasta otro punto. Es decir, nosotros tenemos el plano, aquí está lleno de puntos. Si nosotros, por ejemplo, cogemos estos dos puntos, bueno, pues un vector sencillamente va a ser una flecha, es el vector que va de A a B, el origen es A, el extremo es B, y a este elemento es al que vamos a llamar vector. ¿Cuáles son las características de un vector? Las características son, bueno, por una parte, cuánto mide, que a eso se le llama módulo. ¿Cuál es la dirección? Es decir, en qué recta está. ¿Y cuál es el sentido? No es lo mismo de A a B que de B a A. En principio, al elemento este que tengo aquí dibujado se le suele llamar vector fijo, es decir, el que va exclusivamente desde A hasta B. Si yo lo pintase en otro punto, tendríamos otros dos puntos, tendríamos otro vector fijo totalmente diferente. En realidad no se va a trabajar en geometría analítica con vectores fijos, se va a trabajar con algo que se llama vector libre, y esto hay que tenerlo muy claro. Las características de este vector es, bueno, pues si os dais cuenta me lo podría plantear de este modo. Aquí al aumentar una cantidad en horizontal, ¿cuánto aumenta en vertical? Según yo varíe la cantidad que aumenta la horizontal y la vertical, voy a obtener vectores diferentes. Pero hay que tener muy claro el concepto de vector con el que vamos a trabajar. Es vector libre. Por ejemplo, en este vector, vamos a ver, la dirección está marcada por la recta donde está. El módulo es lo que mida con las unidades que tengamos, y el sentido, bueno, pues en este caso de A hacia B. Al ser un vector libre, cualquier vector que al aumentar esto, aumente esto en la misma cantidad, va a ser, y vamos a considerar que es el mismo vector. Es decir, fijaros, en este caso, al aumentar 2, esto aumenta 3. Esto es a lo que llamaremos coordenadas de un vector, el vector 2, 3. Este vector, que he llamado U, es el mismo esté situado donde esté situado. Es decir, U sigue siendo 2, 3. A esto es a lo que se le llama vector libre. Entonces, yo puedo situar el vector 2, 3 donde a mí me interese. Si estoy trabajando con una recta que esté por aquí, lo podré poner por aquí.
Entonces, por una parte, tenemos lo que son las coordenadas del vector, el 2, 3, este es el u, este es el u, este es el u, siempre y cuando estén en una dirección paralela. Que tengan el mismo módulo y que tengan el mismo sentido va a ser el mismo vector. Ya digo que las tres componentes principales de un vector son módulo, dirección y sentido. En este caso está puesto el módulo, lógicamente deberíamos de tener unas unidades y esas unidades están representadas en lo que es el clásico sistema cartesiano. Si nosotros cogemos y ponemos una cuadrícula, ponemos los clásicos ejes que conocéis, sistema cartesiano, que viene el nombre de Descartes, que fue quien inició la geometría analítica, el típico eje X, abscisas, ordenadas. Entonces aquí ya tenemos claramente lo que es una unidad. Una unidad sería de aquí a aquí, tal cual lo tengo yo aquí puesto. Y bueno, pues este vector mediría 3,61. Esta medida, por cierto, lo podríamos calcular fácilmente, simplemente con el teorema de Pitágoras. Esto mide 2, esto mide 3 y esto es la hipotenusa. Esté el vector donde esté. El módulo sigue siendo el mismo. La dirección también es la recta en la que está paralela a esta y el sentido, bueno, pues claramente el que me está indicando estos dos puntos. El concepto de vector libre lo vamos a utilizar continuamente. En el momento que yo varíe la dirección, el módulo, el sentido, me sale un vector nuevo. Este es el vector 2, 3, por ejemplo. Este sería el vector 1, 2, 3, 4, 3. ¿Dónde es donde mejor vamos a ver el vector, las coordenadas? Si yo sitúo este vector libre, si yo lo sitúo aquí con el origen, en el origen de coordenadas, siempre va a ser muy fácil contar algo que ya hemos hecho en muchas ocasiones con los puntos, contar aquí 4, 3 o la medida que yo tenga. Por ejemplo, en este caso, el vector 2, 4. El hecho de que, fijaros, las coordenadas que conocemos de un punto sean justamente las coordenadas del vector, viene de que las coordenadas de un punto realmente se definen cuando yo ya he definido vectores. Y se dice que las coordenadas de un punto, este punto va a ser el 4, 3, si este vector, el que sale desde el origen, que se llama vector posición de este punto, tiene coordenadas 4, 3. La ventaja entre vectores y puntos es, con los puntos yo no puedo operar, yo no puedo sumar un punto más otro punto. Lo que sí que podremos hacer, y ya lo veremos que va a ser muy útil, tanto en matemáticas como en otras materias, como puede ser física y demás, lo que sí que vamos a poder hacer es hacer operaciones con vectores. Entonces, tenemos definido lo que es un vector. Por supuesto, las coordenadas pueden ser negativas. Imaginad que yo tengo pues un vector así. Este vector, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, al aumentar menos 5 unidades, es decir, al ir menos 5 unidades, baja menos 3. Y tengo las coordenadas de un vector, bueno, que son negativas claramente. Entonces, una vez visto ya lo que es un vector, en el siguiente vídeo lo que veremos es cómo se hacen operaciones con vectores. Vamos a poder sumarles, vamos a poder restarles y vamos a poder multiplicar un vector por un número.